En la bulliciosa aula de la Universidad Complutense de Madrid. El corazón de Javier se detuvo cuando vio a Mateo besando a otro hombre en el pasillo desierto. Aquel beso, robado en un momento de descuido, no era para él, sino para Lucas, el amigo de toda la vida de Mateo, quien ahora revelaba ser su novio secreto. Javier, que había pasado meses persiguiendo en silencio al presidente de la clase, sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Y en ese instante, decidió confrontarlos, sin imaginar que esa decisión lo llevaría a un abismo de dolor y revelaciones. Javier siempre había sido el tipo de persona que observaba desde las sombras. Con 23 años, estudiaba Derecho con una determinación feroz, impulsada por las expectativas de su familia conservadora de Sevilla. Su padre, un abogado estricto, y su madre, devota católica, lo habían educado en valores tradicionales, familia, honor y discreción. Pero Javier guardaba un secreto que lo carcomía por dentro, su atracción por los hombres. Nunca lo había admitido en voz alta, ni siquiera a sí mismo hasta que conoció a Mateo. Mateo era el presidente de la clase. Un carismático estudiante de 24 años con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Proveniente de una familia progresista de Barcelona, Mateo parecía encarnar la libertad que Javier anhelaba. Alto, con cabello negro que caía en ondas perfectas y ojos marrones que transmitían una inteligencia aguda, Mateo lideraba debates con pasión, defendiendo causas sociales como los derechos LGBT en un país que, aunque avanzado, aún albergaba rincones de prejuicio. Javier lo admiraba en silencio, asistiendo a todas las reuniones de la clase solo para verlo, inventando excusas para conversar con él sobre apuntes o proyectos. Cada interacción era un rayo de esperanza, un pequeño paso en su persecución secreta. Pero aquel día, al salir temprano de una clase de constitucional, Javier tropezó con la realidad. Escondido detrás de una columna, vio a Mateo y Lucas en un abrazo íntimo. Lucas, de 22 años, era el opuesto a Mateo, delgado, con gafas de montura fina y un aire intelectual que lo hacía parecer siempre absorto en libros de filosofía. Eran amigos desde el instituto. O eso creía todo el mundo. El beso fue breve pero intenso. Y Javier sintió una punzada en el pecho como si le hubieran clavado un cuchillo. ¿Cómo no lo había notado? Las miradas cómplices. Las salidas juntos que atribuía a amistad. Todo encajaba ahora en un rompecabezas cruel. Sin pensarlo dos veces, Javier avanzó hacia ellos. Mateo. ¿Qué está pasando aquí? Su voz salió temblorosa, pero firme. Mateo se separó de Lucas con un sobresalto, sus ojos marrones dilatándose por la sorpresa. Javier. ¿Qué haces aquí? Lucas, pálido, miró alternativamente a ambos, como si esperara una explosión. Esto no es lo que parece, balbuceó Mateo. Pero Javier lo interrumpió. Sí lo es. Lo he visto todo. ¿Cuánto tiempo lleváis así? ¿Y yo qué? ¿Mateo? ¿No has notado nada? La confrontación escaló rápidamente. Mateo, siempre el líder calmado, intentó explicar: Lucas y yo estamos juntos desde hace un año. No lo hemos dicho por qué. Bueno, no todos en la uni son tan abiertos. ¿Y tú? Javier. Nunca pensé que. Pero Javier no escuchaba.
La rabia bullía en su interior, mezclada con el dolor del rechazo implícito. Te he seguido como un idiota, organizando todo para estar cerca de ti. ¿Y esto? Una relación secreta con tu amigo. Lucas intervino. Su voz suave pero defensiva: no es justo que nos ataques así. Mateo no te debe nada. Aquella noche, Javier regresó a su piso compartido en Malasaña, un barrio bohemio de Madrid donde la vida nocturna contrastaba con su tormento interno. Se tumbó en la cama, repasando cada momento. ¿Cómo había llegado a esto? Su persecución secreta había sido su escape. Un sueño que lo mantenía a flote en medio de las presiones familiares. Cada fin de semana, cuando visitaba a sus padres en Sevilla, fingía interés en chicas que su madre le presentaba, asintiendo a comentarios homofóbicos casuales de su padre. Los maricones esos que salen en la tele. ¡Qué vergüenza!, solía decir. Javier tragaba saliva y cambiaba de tema. Pero ahora, con el secreto de Mateo expuesto, se sentía expuesto él mismo. Al día siguiente, la tensión se palpaba en la clase. Mateo evitó su mirada durante la reunión estudiantil, donde discutían sobre un evento de derechos humanos. Javier, impulsado por una mezcla de celos y rabia, levantó la mano. Propongo que incluyamos un panel sobre hipocresía en la comunidad LGBT. Gente que predica inclusión pero vive en el armario. Las palabras salieron como veneno. Y Mateo palideció. Después de la clase, lo confrontó en privado. Javier, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Javier explotó: porque me has ignorado. Porque he sufrido por ti en silencio. Y tú tienes a Lucas. Mateo suspiró, sentándose en un banco del campus. No sabía nada de tus sentimientos. Y sobre Lucas. No es fácil. Mi familia es abierta. Pero la suya no. Su padre es un militar retirado. Ultraconservador. Si se entera, podría desheredarlo. Javier sintió una punzada de empatía, pero la ahogó. Eso no justifica nada. Yo también tengo presiones. Mi familia me mataría si supieran. Por primera vez, admitía su orientación en voz alta. Y las lágrimas rodaron por sus mejillas. La conversación terminó en un impasse. Mateo le pidió discreción. Pero Javier, herido, no prometió nada. En los días siguientes, la persecución se transformó en obsesión. Vigilaba a la pareja, notando cómo se cuidaban de no tocarse en público. Una tarde, en una cafetería cerca de la uni, vio a Lucas discutiendo por teléfono. Papá. No. No tengo novia. Estoy enfocado en los estudios. La hipocresía lo enfureció. ¿Por qué ellos podían esconderse mientras él sufría solo? Entonces, tomó una decisión impulsiva. En una fiesta estudiantil esa noche, bebió más de la cuenta y se acercó a Mateo. Si no me das una oportunidad, le diré a todo el mundo sobre ti, Lucas. Mateo lo miró horrorizado. Eso nos destruiría. Por favor. Javier. Pero Javier, cegado por el dolor, no retrocedió. Aquella amenaza fue el primer paso en una espiral de traiciones que cambiaría sus vidas para siempre. Los días siguientes a la fiesta fueron un torbellino de emociones para Javier.
Se arrepintió de su amenaza casi inmediatamente. Pero el daño estaba hecho. Mateo lo evitaba en los pasillos. Y Lucas lo miraba con desconfianza cada vez que se cruzaban en la biblioteca. Javier, atrapado en su propio conflicto interno, luchaba contra la culpa y los celos. ¿Había ido demasiado lejos? Su persecución secreta por Mateo se había convertido en una venganza amarga. Y ahora se preguntaba si valía la pena el precio. En casa, las presiones familiares se intensificaban. Su madre lo llamó esa semana, insistiendo en que volviera a Sevilla para un fin de semana familiar. Tu prima Ana quiere presentarte a una amiga suya. Es una chica encantadora. De buena familia. Javier accedió a regañadientes, sabiendo que sería otro fin de semana de fingimientos. Al llegar a la estación de Atocha, el tren lo llevó al sur, donde el sol andaluz contrastaba con su tormenta interior. En la cena familiar, su padre comentó las noticias, en Madrid. Con toda esa gente liberal. Cuidado con las influencias malas. Javier asintió. Pero por dentro hervía. ¿Qué diría si supiera la verdad? De vuelta en Madrid, decidió confrontar a Lucas directamente. Lo encontró en el Parque del Retiro, sentado en un banco leyendo un libro. Necesitamos hablar, dijo Javier, sentándose a su lado sin invitación. Lucas levantó la vista, sus ojos marrones llenos de recelo. ¿Qué quieres ahora? ¿Más amenazas? Javier negó con la cabeza. Quiero entender. ¿Cómo empezó todo con Mateo? Lucas suspiró, cerrando el libro. Nos conocemos desde niños. Al principio era amistad. Pero en la uni surgió algo más. Lo mantenemos en secreto por mi familia. Mi padre me echaría de casa si supiera. Javier sintió una conexión inesperada. Yo también vivo con eso. Mis padres son tradicionales. Nunca he salido del armario. Por primera vez. Compartían vulnerabilidades. Lucas lo miró con empatía. Entonces, ¿por qué nos atacas? Mateo no te rechazó porque no supiera, sino porque ya está conmigo. Las palabras dolieron. Pero Javier insistió, lo he amado en silencio. Veros juntos. Me rompe. La conversación se volvió honesta, revelando capas de dolor. Lucas admitió que la relación secreta lo agotaba, que anhelaba libertad. Pero el miedo lo paralizaba. Sin embargo, la tregua duró poco. Esa misma noche, Mateo le envió un mensaje, tenemos que hablar. En mi piso. Javier acudió, nervioso. Mateo lo recibió con una expresión seria. Lucas me contó lo que hablasteis. Javier. Esto tiene que parar. Si sigues así, nos obligarás a tomar medidas. Javier se defendió, yo soy la víctima aquí. Tú ignoraste mis señales. Mateo negó, nunca las vi. ¿Y ahora? Con tus amenazas. Estás poniendo en riesgo todo. La discusión escaló a gritos. Mateo confesó que su propia familia, aunque progresista, no sabía todo. Mi madre apoya los derechos gay. Pero verme en una relación es diferente. Javier. Herido. Replicó, al menos tienes apoyo. Yo no. En un momento de impulsividad, Javier se acercó e intentó besarlo.
Mateo lo apartó. No. Esto no está bien. Javier se marchó furioso. Pero no antes de soltar, si no puedo tenerte. Nadie lo hará. Al día siguiente. El rumor empezó a circular. Alguien había visto la confrontación en el piso de Mateo. Y las especulaciones volaron. En la uni, compañeros cuchicheaban sobre el triángulo amoroso gay en la clase de Derecho. Javier negó todo. Pero el daño estaba hecho. Mateo lo confrontó en el comedor. Fuiste tú. ¿Verdad? Filtraste el rumor. Javier lo admitió. Arrepentido pero desafiante. Quería que sintieras lo que yo siento, expuesto. Lucas. Al enterarse. Explotó. Lo llamó esa noche, has cruzado la línea. Mi padre me ha preguntado por los rumores. Si se confirma. Estoy acabado. Javier sintió el peso de sus acciones. Por primera vez. Vio el costo real, no solo su dolor, sino el de otros. Intentó disculparse. Pero Lucas colgó. Mateo. Meanwhile. Decidió romper el silencio. En una reunión de la clase. Anunció, quiero aclarar algo. Soy gay. Y estoy en una relación con Lucas. No lo ocultábamos por vergüenza, sino por protección. La reacción fue mixta. Algunos aplaudieron. Otros murmuraron. Javier. En la esquina. Sintió una oleada de culpa. Su persecución había forzado esta revelación. Y ahora Mateo y Lucas enfrentaban las consecuencias. Esa noche. Solo en su habitación. Javier lloró. ¿Había ganado algo? No. Solo había perdido un amigo potencial y se había herido más. Pero el drama no terminó ahí. El padre de Lucas. Al enterarse por un amigo de la familia. Lo llamó furioso. Eres una vergüenza. No vuelvas a casa hasta que lo arregles. Lucas. Devastado. Confrontó a Javier en persona. Por tu culpa. He perdido a mi familia. Javier. Roto. Admitió, lo siento. No pensé en las consecuencias. Lucas. Con lágrimas. Replicó, las decisiones tienen precios. Tú pagas con culpa. Yo con rechazo. Javier decidió buscar ayuda. Visitó a un consejero universitario. Admitiendo su orientación y sus acciones. He herido a gente por mis inseguridades. El consejero lo animó a enfrentar sus demonios internos. Meanwhile. Mateo intentaba recomponer su relación con Lucas. Pero la traición había dejado grietas. En una cena tensa. Mateo dijo, Javier nos obligó a salir. Pero quizás fue lo mejor. Lucas dudaba, ¿a qué precio? La tensión culminó en un evento universitario sobre diversidad. Javier. Invitado como panelista por error. Decidió hablar. He vivido en el armario. Persiguiendo amores imposibles. Mis acciones hirieron a otros. Y pago el precio con remordimiento. Mateo. En la audiencia. Lo miró con una mezcla de rabia y comprensión. Después. Se acercaron. Tal vez podamos perdonar. Dijo Mateo. Pero Javier sabía que el camino era largo. La revelación en el panel de diversidad marcó un punto de inflexión. Pero no el fin del conflicto. Javier.
ahora expuesto ante sus compañeros. Enfrentaba miradas curiosas y comentarios susurrados. Algunos lo apoyaban. Otros lo juzgaban por su rol en el outing forzado de Mateo y Lucas. Él mismo luchaba con la culpa, cuestionando cada decisión tomada en su persecución secreta. ¿Valía la pena el amor no correspondido si destruía vidas? En casa. Las ondas del escándalo llegaron a Sevilla. Un primo lejano, estudiante en Madrid, le contó a la familia sobre los rumores. Su madre lo llamó preocupada. Javier. ¿Qué es esto de que estás involucrado en escándalos gays? Tu padre está furioso. Javier. Temblando. Negó todo, son mentiras. Mamá. Solo amigos. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Su padre. En una visita sorpresa a Madrid. Lo confrontó en su piso. Dime la verdad. Hijo. ¿Eres uno de esos? Javier. Acorralado. Admitió, sí. Papá. Soy gay. La reacción fue explosiva. Su padre. Rojo de ira. Gritó, no en mi familia. Te he dado todo. ¿Y esto? Una deshonra. Salió dando un portazo, dejando a Javier destrozado. Su madre. Al teléfono. Lloraba, rezaré por ti. Pero no sé si puedo aceptarlo. Javier sintió el peso de la sociedad conservadora española, donde a pesar de las leyes progresistas, las familias tradicionales aún resistían. Aquella noche, solo, contempló el suicidio. Pero un mensaje de Mateo lo detuvo, necesitamos hablar. No estás solo. Se encontraron en una plaza de Chueca, el barrio gay de Madrid, donde la libertad contrastaba con su dolor. Mateo. Con Lucas a su lado. Dijo, tu outing nos forzó a enfrentar la realidad. Mi familia me apoya. Pero Lucas ha perdido mucho. Lucas intervino, mi padre me ha cortado el apoyo económico. Tengo que trabajar ahora. Pero al menos soy libre. Javier. Con lágrimas. Se disculpó, os he herido por mis celos. Pagaré el precio. Mateo. Sorprendentemente. Extendió una mano, todos hemos pagado. Tal vez podamos reconstruir. Pero la reconciliación era frágil. Javier empezó terapia, explorando sus conflictos internos, el miedo al rechazo, la presión social, las elecciones morales. En sesiones, admitía, perseguía a Mateo porque representaba lo que no podía ser, abierto. Meanwhile, Mateo y Lucas enfrentaban sus propios demonios. Lucas, trabajando en un bar, lidiaba con la independencia forzada. Extraño a mi familia. Pero no volveré al armario. Mateo. En una cena con sus padres. Reveló todo, estoy con Lucas. Su madre abrazó, te queremos igual. Pero el contraste con las familias de los otros profundizaba las heridas. Un giro inesperado llegó cuando Javier recibió una carta de su padre, necesito tiempo. Pero eres mi hijo. Era un rayo de esperanza. Pero Javier dudaba. En la uni, las tensiones persistían. Un grupo conservador inició una petición contra promoción de agendas LGBT, citando el escándalo como ejemplo. Mateo, como presidente, lideró la contraofensiva, organizando un mitin. Javier se unió.
Hablando públicamente, mis errores no definen la comunidad. Luchamos por aceptación. No perfección. Durante el meeting, una confrontación directa ocurrió. Un estudiante homofóbico gritó: «Vosotros sois el problema». Mateo respondió con calma. Pero Javier, impulsivo, replicó: «El problema es el odio como el tuyo». La multitud se dividió. Y la policía intervino. En el caos, Lucas fue empujado, lastimándose el brazo. En el hospital, culpó a Javier: «Tus acciones nos trajeron aquí». Mateo medió: «Basta de culpas. Todos elegimos». Javier, reflexionando, decidió hacer amends reales. Ayudó a Lucas con sus gastos, trabajando turnos extras. «Es lo mínimo que puedo hacer». Lucas aceptó a regañadientes. Y lentamente forjaron una amistad tensa. Mateo, meanwhile, cuestionaba su relación. El secreto nos unió. Pero la exposición nos prueba. En una noche de confidencias, admitió a Lucas: «Te amo. Pero sobreviviremos». Lucas, herido pero determinado: «Sí. Si luchamos». El clímax se acercó cuando el padre de Javier volvió a Madrid. En una cena incómoda, dijo: «No lo entiendo. Pero no quiero perderte». Javier lloró: «Gracias, papá». Pero el padre de Lucas, enterado del mitin, llamó: «Vuelve a casa y renuncia a esa vida. O estás muerto para mí». Lucas, roto, eligió: «No volveré. Soy quien soy». La decisión lo liberó. Pero el precio fue alto: aislamiento familiar. Javier, inspirado, escribió un artículo para el periódico universitario: «El costo de la autenticidad, mi viaje desde la persecución secreta al perdón». Revelaba su historia sin nombres, sparking debates. Compañeros lo felicitaron, pero otros lo criticaron por victimizarse. Mateo lo leyó y sonrió: «Has crecido». En una reunión final, los tres se sentaron: «Hemos pagado precios altos, pero hemos despertado». Con el artículo publicado, Javier sintió un alivio parcial. Pero las cicatrices permanecían. Su relación con Mateo y Lucas evolucionó de enemistad a una amistad cautelosa, forjada en el fuego del conflicto. Mateo, ahora más abierto, lideraba campañas LGBT con renovada pasión. Mientras Lucas, adaptándose a su independencia, estudiaba con determinación. Javier, por su parte, enfrentaba las repercusiones en su vida personal: llamadas esporádicas de su madre, intentos de reconciliación con su padre. La sociedad española, con su mezcla de progreso y tradición, reflejaba sus luchas internas. Un día, en la biblioteca, Javier se topó con Mateo solo. «Gracias por no odiarme», dijo. Mateo sonrió: «El odio no resuelve nada. Tus acciones nos forzaron a crecer». Conversaron sobre el futuro. Mateo planeaba mudarse con Lucas tras graduarse. Javier consideraba activismo. Pero debajo persistían tensiones. Lucas, en terapia propia, admitía resentimiento: «Javier pagó un precio. Pero el mío fue mayor». En una sesión grupal sugerida por el consejero, los tres airearon agravios. Javier: «Mi persecución fue egoísta». Mateo: «Nuestro secreto fue cobarde». Lucas: «El outing fue traición».
La honestidad curaba. Pero no borraba. El punto culminante llegó en la graduación. Familias presentes. Tensiones palpables. El padre de Javier asistió. Rígido pero allí. La madre de Mateo abrazó a Lucas, simbolizando aceptación. Pero el padre de Lucas ausente. Un vacío doloroso. En la ceremonia, Mateo dio un discurso: hemos enfrentado prejuicios, traiciones y pérdidas. Pero elegimos autenticidad. Javier. En la audiencia, aplaudió, sintiendo orgullo mezclado con remordimiento. Después, en una fiesta, Javier confrontó sus demonios finales. Vio a Mateo y Lucas bailando, felices. En lugar de celos, sintió paz. Se acercó: os deseo lo mejor. Lucas, sorprendido, extendió la mano: gracias. Hemos sobrevivido. Mateo añadió: tal vez, en otro mundo, hubiéramos sido amigos desde el principio. Javier Nadib, sabiendo que sus decisiones habían costado caro, pero también habían catalizado cambio. Meses después, Javier empezó una nueva vida en Barcelona, trabajando en una ONG de derechos LGBT. Reflexionaba sobre el viaje, de persecución secreta a exposición dolorosa, de traición a redención. Contactos esporádicos con Mateo y Lucas mantenían el lazo. Un día, recibió una invitación a su boda simbólica. Asistió, viendo su amor florecer. En la recepción, toast al precio de la verdad. Pero internamente, cuestionaba: ¿fue correcto forzar la revelación? La sociedad alrededor evolucionaba. En España, leyes protegían, pero corazones resistían. Javier abogaba por empatía, compartiendo su historia en charlas. Las elecciones morales son grises. Pagué con aislamiento, pero gané libertad. Mateo y Lucas, casados, enfrentaban desafíos: adopción, prejuicios laborales. Pero su unión fortalecida valía el costo. En una reflexión final, Javier escribió en su diario: el amor no correspondido me llevó a la oscuridad, pero la luz vino del perdón. Mirando atrás, veía las capas: conflictos internos, presiones familiares, prejuicios sociales. Cada personaje pagó: Javier con culpa, Mateo con exposición, Lucas con rechazo. Pero despertaron a vidas auténticas. Fue moralmente correcto que Javier forzara la revelación de la relación secreta de Mateo y Lucas, considerando que les trajo libertad a pesar del dolor inicial.